Muy buenas tardes a todos, buenas tardes, buenos días a algunos, porque si lo están viendo grabado, quizás sean buenos días, buenas madrugadas, o en el momento en el que se encuentren, que estén tan contentos como estoy yo. Mi nombre es Maxi Cabane. En este momento voy a oficiar de anfitrión y de uno de los anfitriones que va a tener esta tarde y este encuentro de ICF Capítulo Argentina. Tenemos un gran invitado que sé que todos están esperando, así que vamos a hacer la introducción corta. No sé si está Mirna por ahí, pero también para darle la bienvenida a nuestra flamante presidenta del capítulo ICF Argentina. Tenemos José Estrada, Pat Gutiérrez, Patricia Iannone, que son todos representantes, felices representantes de este capítulo de la Comisión Directiva de ICF Argentina. Y sin más, hasta que por lo menos si ingresa Mirna, le voy a pedir que abra. Hola, hola, hola. Ahí está. Estoy acá escuchándote. Bueno, mm, Bueno, le damos la muchísimas bienvenida. gracias. Buenas tardes a todos. Qué lindo, me gusta mucho que nos volvamos a encontrar. Tal vez el primer evento que hacemos en este año 2023, así que felices de volverlos a ver, de convocarlos, de encontrarnos, de abrir la casa y de trabajar juntos. Y lo hacemos mm, entusiasmados, creando un año donde va a haber mucha oferta, donde vamos a trabajar para ustedes y con ustedes, para la profesión y por la profesión. Así que muy contenta de que demos comienzo hoy a este encuentro y orgullosa de que nos acompañe Damián Goldberg, ¿no? Por su historia, por su compromiso, no solo con ICF, él fue presidente de ICF Global, después les va a contar más detalles acerca de todo lo que Damián hace y ha hecho por el coaching. Maxi, cuando les cuente, porque el público se renueva, digamos, pero me consta, y esto es lo que quiero decir, su compromiso con el desarrollo de la profesión y con el capítulo, la disposición y la disponibilidad que tiene siempre para crear espacios donde se comparte, donde trae lo que está haciendo, cómo lo está haciendo. Así que muy agradecida, Damián, por esa actitud. A mí me gusta siempre contar que soy socia de ICF cuando ICF aceptaba a estudiantes de coaches. Y que a la primera reunión que fui estaba Damián como invitado estelar, y yo no entendía muy bien de qué estaban hablando, qué era la Federación Internacional de Coaches, no entendía mucho, pero estuve en esa reunión que se hizo en una escuela, en la escuela de Lidia Muradved, me acuerdo, y todavía no era coach, y no entendía mucho, pero ahí estaba, aprendiendo y viendo cómo los coaches se manejaban y escuchándolo a Damián. Y después toda la vida, desde que me certifiqué como coach, fui a eventos y él estaba brindándose. Y eso te lo quiero agradecer, porque inspira a mucha gente, por lo menos ha sido de inspiración para mí. Y creo que ha sido una de las razones por las cuales sigo estando dentro de ICF y ahora trabajando voluntariamente junto a un equipo que me encanta liderar. Me secunda Pat Gutiérrez como vicepresidente, Patricia Iannone, que también está aquí, como recién dijo Maxi, que le encanta la educación continua y lo hicimos juntas durante la presidencia de Claudia Agüero. José Estrada, que me enseñó a mirar globalmente, que fue un presidente que navegó la pandemia y toda la cuestión de la virtualidad, demostrando el compromiso. Se sumó Alberto, llegó Alberto que nos acompaña también desde la presidencia de José Estrada. Gracias, Alberto Rodríguez, que él es un hombre muy mesurado y que nos ordena, por lo menos me ordena a mí. Y yo sí lo agradezco también. Está Sandra Merlo también, que está de viaje, Claudia Kleidermacher, que también ha estado durante muchos años trabajando para ICF. Así que toda gente que merece ser reconocida, que les quiero contar a todos nuestro trabajo en ICF,
mientras sigo admitiendo gente que entra, es voluntario, es absolutamente ad honorem y gratuito, y tiene que ver con la convicción que tenemos que es un espacio para hacer grande la profesión, para generar oportunidades, para desarrollar competencias, para investigar y para mostrarle al mundo que lo que hacemos tiene valor. Así que quedan todos formalmente invitados a pertenecer a ICF, a ser voluntarios y a comprometerse con el desarrollo también de ICF, a dar feedback. No es necesario a veces ponerse a trabajar en las comisiones, pero sí, si están en los eventos, si nos quieren dar feedback, entendiendo el feedback como lo entendemos los coaches, ¿no? Como un espacio de mejora, de desarrollo, tratamos de tomarlo todo para hacerlo mejor cada día. Así que les queremos agradecer también que nos acompañen, porque la verdad que les da el marco el que ustedes estén ahí para que esto tenga valor, más allá de que esté siendo grabado y que después lo puedan volver a ver en la videoteca. Así que agradecida con el equipo, agradecida con ustedes, honrada con la presencia de Damián. Le vuelvo a dar la palabra a Maxi, le agradezco. Esto no es personal, la presidencia está acá para decir que este evento tiene valor y entonces acompaña. Nada más que eso, que lo disfrutemos todos y Maxi, seguí vos con tu invitado. Muchísimas gracias, Mirna, un placer tener la comisión casi completa. Creo que está faltando solamente Jorge y estamos todos. Y eso habla también de las ganas de escuchar a este Anda invitado. Roxy por ahí, no la veo. Jorge está, Jorge Bruseta. Ah, mira, bueno, yo estoy leyendo Y por ahí. Roxy está apagada Jorge, porque no se ¿estás? siente bien, pero está. Muy bien. Bueno, esto habla de las ganas de escucharlo a Damián Goldberg, que es nuestro flamante invitado de hoy, que lo voy a presentar, porque como dice Mirna, y alguna que otra persona más decía que el público se renueva, el doctor Damián Goldberg es MSC, tiene más de 20 años de experiencia trabajando en 40 países en el desarrollo de líderes, incluyendo la facilitación de entrenamientos de liderazgo y coaching, ofreciendo coaching a ejecutivos y haciendo presentaciones en conferencias. En los últimos 10 años se ha enfocado en el desarrollo de coaches profesionales, incluyendo certificaciones de coaching ejecutivo, mentor coaching y supervisión de coaching, que es para lo cual lo invitamos el día de hoy. Él, hoy hablando por teléfono, yo le preguntaba cómo quisiera que lo presente. Y hablamos un poco de su conexión con ICF, que ya nos contó Mirna. Y yo creo que algo importante para destacar es que fue el primer presidente latinoamericano de ICF Global y sobre todo que acompañó a los principales líderes de capítulos de Latinoamérica con mentoring y coaching a crear sus propios capítulos. Entonces es una persona que es líder y ayudó muchísimo tiempo y ayuda a que la ICF siga creciendo. Y hoy, además de escucharlo él, que no va a ser un webinar, sino que lo invitamos a que sea una conversación y que todos los que están invitados puedan hacer sus preguntas, que vemos algunas caras que ya hemos nombrado y con mucha experiencia, que sería de muchísimo valor que puedan hacer preguntas y que puedan contestar, porque también me decía que va a haber muchos invitados que él personalmente invitó, que hacen de la supervisión algo muy grande y que es importante también escucharlos. Y cierro con esta presentación con una frase que dice Damián, por lo cual es tan importante la supervisión, que es, no importa cuánta experiencia tengamos, siempre vamos a tener puntos ciegos. Entonces, sabiendo que la visión de él y la experiencia de él es tan grande, pero también que seguro hay puntos ciegos, no solamente lo tenemos a él, sino que tenemos a grandes invitados que le voy a pedir a él que vaya nombrándolos y vaya invitándolos. Así que los dejo en manos, los dejo en manos. Lo invito a que se suba al escenario al señor Damián Goldberg. Ahí tenés. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes. Como les contaba Max, para los que no me conocen, he estado involucrado con ICF por muchos años, y lo que comentaba es que colaboré y apoyé a la creación de muchos de los capítulos de la región, y
Durante los últimos, desde el 2010, o sea, por los últimos 13 años, he presentado en muchos capítulos del mundo. Creo que una vez los conté, casi 50 capítulos en forma presencial o virtual, pero obviamente como argentino, mi corazoncito, el capítulo ICF Argentina y ICF Los Ángeles, que es donde vivo también, tengo que incluirlos, son mis dos capítulos que me siento más cercano. Todavía sigo participando en ICF Los Ángeles, doy justamente por varios años de un grupo todos los meses de supervisión, y ahora el año pasado y este año estamos trabajando con los Master Coaches del capítulo, apoyando el desarrollo de los Master Coaches. Pero bueno, aquí es un gusto estar aquí con todos. Yo cada vez que vengo a Argentina me ofrezco como voluntario, como todos los miembros del board son todos voluntarios, y es muy lindo escuchar que hay muy buena onda, y que trabajan muy bien, y que producen muchos resultados, y que trabajan mucho. Me dijeron que trabaja realmente mucho para poder conseguir todo lo que el capítulo está haciendo, así que quería reconocerlos, felicitarlos. Acá tenemos en la sesión de hoy fundadores del capítulo, algunos de los fundadores, incluyendo a Lidia Muradé, a Norma Perel, no sé quién más de los que están acá fueron fundadores, que están desde el principio involucrados, por ahí me está faltando alguien. Bueno, José, vos también estabas desde el principio. Bueno, también varios supervisores, que los invité también a que me acompañen el día de hoy. Estaba viendo que Cris Bolívar desde España, es un poquito más tarde para ella, y de todas maneras se está acompañando. Lidia, que también fue una pasada presidenta del capítulo, también supervisora. Bueno, y también algunos otros colegas que están aquí, que son graduados, Andrés, Patricia, y Anone, que también, Clara, que este año tuvieron Clara y Sandra un rol en el 2022 de traer justamente conciencia de lo que es la supervisión para el capítulo, y ofreciendo sesiones mensuales, webinars sobre temas de supervisión. Así que Clara, aprovecho para reconocerte por todo el trabajo que hicieron con Sandra el año pasado. Así que el objetivo que tenemos hoy es tener una conversación sobre la supervisión, la importancia, y poder contestar preguntas y tener un diálogo entre todos. Así que no es una clase, sino que Max junto con Mirna y Claudia prepararon algunas preguntas, y la idea es que las puedan contestar, y que también todos los supervisores que están acá puedan participar, y los que tengan preguntas también las puedan hacer. Así que podemos tener un intercambio. La metodología, como ya nos tiene acostumbrado el Zoom, es por el chat cuando quieran, o si no, simplemente abren el micrófono y tienen, como toda conversación, el derecho a conversar y a hacer preguntas. Yo largo con la primera, que es creo la más fácil, la más fácil de hacer, no sé si la más fácil de responder, pero ¿qué es para Damián? ¿Qué es la supervisión para Damián? ¿Y por qué es tan importante para un coach la supervisión? Bueno, me parece un lugar perfecto para empezar, porque lamentablemente la palabra supervisión tiene una connotación muchas veces negativa. Cuando escuchamos supervisión, quizás lo relacionamos con gerencia, o guía, o control, y es todo lo contrario. O sea que una manera de distinguirlo es separando las dos palabras, supervisión, con un guión. Nos gusta hacer eso para poder relacionarnos con esta palabra, con esta distinción de una manera diferente, porque la idea aquí que tenemos es que supervisión es un espacio de reflexión. Entonces la manera que a mí me gusta definirlo, para que nos acordemos de qué estamos hablando, es la supervisión como un diálogo, un espacio de reflexión, donde el coach reflexiona sobre su trabajo, reflexiona sobre quién está haciendo, reflexiona sobre sus dilemas, reflexiona sobre sus desafíos, y se pregunta qué lo puede llevar a su próximo nivel, de conciencia, de desarrollo, de desempeño. Entonces, la supervisión lo que nos permite a todos es seguir creciendo, seguir aprendiendo, y algo que pasa es que muchas de las personas que se entrenan como supervisores se enamoran de la supervisión. Sí. Hoy estamos hablando con Lidia, nos encontramos antes a tomar un café, y no sé si Lidia está bien que lo diga, pero me decía, pero sí, ahora sí. Prefiero la supervisión que el coaching, y Lidia es una de las coaches. Una enamorada de la supervisión. Porque creo que lo que tiene como supervisión es ese espacio de crecimiento, y cuando en coaching, cuando trabajamos con nuestros clientes,
crecemos con nuestros clientes, pero cuando trabajamos en supervisión con otros colegas, crecemos, ¿no?, también a nivel como supervisores, pero también como coaches, porque aprendemos de nuestros colegas. Entonces eso hace que el trabajo sea muy interesante. ¿Por qué es importante? Es importante porque todos tenemos puntos ciegos. Como decías, Max, lo que hablamos el otro día, hoy, más temprano, parece que fue un día largo hoy, hablamos de la importancia de que todos, inclusive yo también tengo mi supervisor. ¿Por qué? Porque creo que en mi práctica profesional siempre, como ser humano, voy a tener reacciones, voy a tener cosas que me van a hacer reaccionar, voy a tener experiencias, voy a tener dilemas, y no importa cuántos años de experiencia tengamos, es importante tener un espacio de reflexión sobre nuestro trabajo. Entonces los supervisores también tenemos supervisores. Entonces esa es la idea. Y yo en un momento, básicamente, como entré con este tema de las supervisiones, porque estaba en el board de directores global, estábamos viendo que la asociación que compite, o hermana mejor, de la ICF, es mejor decir la asociación hermana, en Europa, que es la European Mentor Coaching Council, que tiene un rol de desarrollo de la profesión de coaching en Europa, ellos desde hace muchos años hacen la supervisión como algo mandatorio para renovar las credenciales. Entonces la ICF se preguntaba, si la IMCC hace que sea obligatorio que todos los coaches para renovar su credencial tengan supervisión, ¿qué es lo que va a hacer la ICF al respecto? Entonces ahí fue cuando empezamos a investigar y por primera vez se trajo la supervisión y las formaciones de supervisión en Estados Unidos en el año 2013, y ahí es donde yo participé en la primera formación que se hizo en Norteamérica de supervisión formal, con competencias de supervisión, siguiendo estándares de la European Mentor Coaching Council, porque la ICF todavía no tenía nada desarrollado, como que la ICF vino un poquito atrasada con el tema de supervisión. Pero en los últimos años cambió eso, ahora ya la ICF reconoce la supervisión como una práctica apropiada para renovar credenciales. Las nuevas competencias, la competencia número 2, que tiene que ver con la mentalidad de coaching, tiene un componente que es la práctica reflexiva. ¿Sí? Que dice, ok, parte del trabajo del coach y del ser del coach tiene que ver con reflexionar sobre nuestro trabajo, y es otra manera de hablar de supervisión. Es una manera que por ahí produce menor resistencia a la palabra y al concepto. Pero la ICF ya lo está incorporando, esta idea de práctica reflexiva. Hasta 10 horas se pueden utilizar para renovar las credenciales, y también ahora con la nueva credencial que salió a fin del año pasado, bueno, formalmente salió ahora, que es una nueva credencial de Team Coaching, no sé cuántos de ustedes escucharon hablar de esta nueva credencial, es un requisito para poder aplicar y obtener una credencial de Team Coach, tener por lo menos 5 horas de supervisión. O sea que ya se está hablando ya la ICF también reconoce la supervisión como una práctica importante para nosotros, para el desarrollo de la práctica profesional. Damián, y acá tenemos dos asistentes, que son Patricia y Anone, que son alumnas tuyas, que son aprendices tuyas, Patricia y Anone y Sandra Merlo, quienes también dieron un webinar que está grabado, y hablaban del bienestar. Hablaron de cómo conecta la supervisión con el bienestar del coach. Y yo le agrego algo más. No solamente del bienestar del coach, sino el bienestar de los coachees o de los clientes de ese coach. ¿Cómo ves vos esa relación? ¿Cuánto aporta la supervisión y por qué crees que trae bienestar? Yo creo que trae bienestar no solamente al cliente, al coach, pero también a los contextos de los que son parte. O sea, como que los que ganan con la supervisión es el coach, que puede reflexionar sobre su trabajo, el cliente, que se beneficia del trabajo del coach, el supervisor, sigue aprendiendo en el proceso, las organizaciones de las que son parte, las asociaciones de las que son parte, porque si los coaches tienen supervisión y mejoran el trabajo que están haciendo, se benefician también las organizaciones, y también la práctica profesional. Y como resultado de la práctica profesional, si los clientes reciben mejores servicios, todos nos beneficiamos. El mundo es un lugar mejor, porque creo que casi todos los que estamos acá somos coaches porque queremos hacer una diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Creo que si elegimos ser coaches es porque queremos contribuir, queremos que las personas con las que trabajamos, que nuestros clientes puedan tener ese mayor bienestar, puedan tener resultados, mejores relaciones.
y la supervisión contribuye a eso. Por eso yo personalmente soy muy apasionado con el tema de la supervisión. Y esto fue antes que empezar a entrenar supervisores, porque mi apasionamiento fue antes de que me pidieran justamente una colega que empezara a formar, porque no había absolutamente nada en español. Entonces en el año 2016 empezamos a formar supervisores en español, justamente para poder ocupar ese espacio que nadie lo estaba tomando y que se requería que se entrenaran coaches como supervisores para poder hacer el trabajo. Yo pensaba, ¿puedo aportarte algo también? Sí, adelante. El alivio que siente el coach cuando se da cuenta qué le pasa con su cliente es inmenso. Uno aprende muchísimo de darse cuenta cuánto estamos viéndonos en el espejo con nuestros propios clientes, ¿no? Y esto es muy importante, un aprendizaje increíble. Por eso hablo del alivio, porque la palabra alivio a mí me alivia mucho cuando hago la supervisión, ¿no? Y eso también lo que está diciendo Lidia tiene que ver con normalizar algunas de las experiencias que tenemos. La práctica también de coaching puede ser muy solitaria. Si no somos parte de una organización ofreciendo coaching, cada uno trabaja con sus clientes y no hay necesariamente discusión, conversación sobre nuestro trabajo con otros colegas. Y justamente la supervisión ofrece ese espacio, a veces para validar, normalizar las experiencias, para poder trabajar con dilemas que podemos tener, dilemas éticos, temas que estamos quizás que no hay progreso en la relación y ver qué se puede hacer cuando estamos estancados con algunos clientes. Así que eso también ayuda mucho para la relación con el bienestar que hablaban ellas también, a contribuir a que esa reflexión nos permita crear conciencia quizás de puntos ciegos o de cosas que no estamos viendo. Eso también tiene que ver con cuidarnos, con el cuidado nuestro. Nosotros todos sabemos que quizás somos muy efectivos trabajando para que nuestros clientes se cuiden ellos, pero quizás no hacemos lo mismo con nosotros. Sí. Entonces la supervisión también nos permite mirar en eso, cómo estamos trabajando nosotros mismos. Damián, ¿y qué temas? A ver, y por ahí, yo te iba a preguntar cuáles son los temas que son trabajables en la supervisión, pero lo ligo también a la diferencia, porque viste que a veces podemos identificar qué es algo separándolo de otra cosa. Y algo que muchas veces lo unimos es con la mentoría. Te uno las dos preguntas juntas. ¿Cuál es la diferencia entre la mentoría, entre el mentoring y la supervisión? ¿Y cuáles son los temas que yo puedo trabajar como coach en mentoría y en supervisión? Es decir, yo como coach, ¿cuáles son los temas que yo digo, estos temas los trabajo con mi mentor o estos temas los trabajo con mi supervisor? Mentoría para la ICF, porque también mentoría puede ser entendido diferente para otras asociaciones profesionales, incluyendo mentoría como una práctica en sí misma, con sus propias asociaciones sobre mentoría, paralelo al coaching como práctica profesional. La ICF, específicamente, habla sobre el mentor coaching o la mentoría como un espacio para dar retroalimentación, y es obligatorio. Todos los coaches, para poder recibirse como coaches en las escuelas de coaching, necesitan como requisito recibir sus mentorías, que se enfocan en feedback, en retroalimentación de sesiones de coaching. Entonces, los temas que se llevan a mentor coaching, que es obligatorio en tres instancias: para formarse como coach, para renovar la credencial ACC y para aplicar para una credencial MSC. En esas tres instancias, el mentor coaching es obligatorio. La supervisión no es obligatoria, solamente para aplicar para el team coaching. Pero en sí mismo, un coach puede nunca haber recibido supervisión y sigue todavía los estándares de la ICF y recibe su credencial. Ahora, los temas que se llevan a mentor coaching tienen que ver con habilidades. ¿Cómo puedo ser más efectivo? A partir del feedback que recibo de mis sesiones. En supervisión, en general, no hay grabaciones. En supervisión no escuchamos grabaciones, en supervisión tenemos conversaciones en las cuales el coach trae lo que llamamos casos, hace una presentación de casos. ¿Qué es una presentación de casos? Es decir, ok, estoy trabajando con este cliente, este es el cliente, esto es lo que estamos trabajando, este es el contrato, esto es lo que acordamos trabajar con este cliente, y esto es lo que yo vengo haciendo
por ahí exploramos la relación que tenemos con el cliente, cuáles son los desafíos que tenemos con el cliente, qué me pasa a mí, qué me pasa a mí trabajando con mi cliente. Y en función de eso trabajamos, hay varios modelos, uno de los modelos que se usa en supervisión se llama el modelo de los 7 ojos, de Peter Hawkins. Yo sé que en la ICF Argentina se ha hablado de esto en alguna de las presentaciones. Y este modelo de Peter Hawkins de 7 ojos son 7 variables que se exploran durante una sesión de supervisión. Y los 7 ojos o las 7 variables tienen que ver con quién es el cliente, qué es lo que el coach hace con su cliente, cómo es la relación con el cliente, qué le pasa al coach trabajando con el cliente, qué pasa en el aquí y ahora en la relación con el supervisor también en el aquí y ahora compartiendo qué le pasa trabajando con el coach, y el ojo 7 es los sistemas, qué pasa en el contexto, cómo lo que pasa social, política, económicamente afecta el trabajo que se está haciendo. Entonces, este modelo lo expliqué en 2 minutos, pero bueno, es un modelo que se explica y se trabaja por meses, o sea, pero para que tengan una idea de algunas de las cosas que vemos en la supervisión. Estamos explorando estos elementos durante una conversación. Los temas que, la diferencia también entre coaching y supervisión es que en coaching le preguntamos al cliente qué quiere conseguir en la sesión o qué le gustaría trabajar. En supervisión no es que hay que conseguir algo, no es como que hay un objetivo específico como en coaching. En supervisión el objetivo es en sí mismo aprender sobre mi trabajo, mirar mi trabajo, reflexionar sobre mi trabajo. Entonces por ahí una forma de empezar una sesión de supervisión es ¿qué pregunta tienes hoy sobre tu trabajo? ¿Qué preguntas tienes sobre tu cliente? Hay una pregunta que hace Peter Hawkins, que a mí me gusta mucho, que es que pregunta, ¿qué es lo que crees que tu cliente le gustaría que tú trabajes conmigo hoy? ¿Pueden escuchar la diferencia? Se viene desde otro ángulo. ¿Qué es lo que tu cliente quiere que tú, crees que tu cliente le gustaría que tú trabajes hoy acá conmigo? ¿Qué nos pediría tu cliente en este momento que nos pongamos a trabajar? Exacto. Y entiendo que también tiene distintas funciones, y entiendo que es una función formativa, normativa y de apoyo. Son como 3 funciones claves. ¿Querés detallarnos un poquito cada una? Sí, por ahí a ver si se animan algunos de los otros supervisores que están acá, a ver si alguien quiere participar y compartir. ¿Quién se anima? Mándalo al frente también, mándalo al frente, directamente. Yo lo leer. No sé, no quiero poner a nadie. Clara, vos has participado y has hecho presentaciones sobre estos temas en el capítulo. Ya todos te conocen, quizás quieras. Dale, pero disculpen porque estaba leyendo el chat, entonces no escuché la pregunta, Maxi. Sí, yo tampoco. ¿Cuáles son las 3 funciones de supervisión? Normativa, formativa y de apoyo. Mientras tanto yo voy a leer el chat. A ver, están las 3 funciones, pero todo depende de qué es lo que pasa en ese momento, qué es lo que trae el cliente, el coach, qué es lo que le está pasando, si necesita reparar algo. Nosotros pasamos mucho tiempo y mucha energía trabajando para otros, con otros, a través nuestro. Entonces, para mí creo que la supervisión es la posibilidad de estar con otro afinando ese instrumento para beneficio de nuestros clientes. Me puse musical, pero me surge hoy, ¿qué es eso? Es cómo afino el instrumento con otro oído que también tiene su entrenamiento y que tiene sus sensibilidades y que me ayuda a ver qué es lo que no está funcionando, qué es lo que está disonante, que yo lo percibo como cuando llevo a supervisión. Yo el otro día hablaba con una amiga, le digo, esto que me está pasando, basta, no lo tengo que hablar con vos, lo tengo que hablar con mi supervisora. Claro. Entonces, es ese afinar el instrumento, somos nosotros que nos traemos. Y cuantas más horas de trabajo con otros, creo que también empezamos a despensarnos nosotros. Esto de estar al servicio está buenísimo. Ahora tengo que cuidarme también, como decía Damián. Entonces, esta es la función reparadora también. Cómo me afino, cómo me cuido. Como digo, ¿esto es coaching o me fui para cualquier lado? Las preguntas que nos hacemos todos, gente, si no nos las hacemos, me parece que perdimos la capacidad de reflexión personal. Pero es poder hablarlo con otro que no me critique, diga, ay, mira cómo se le ocurre que va a hacer eso. No, me pasa, me irrita mi cliente.
me molesto con lo que me dice o con lo que hace. Entonces, no es para pelearme con el cliente, es cómo me apoyo en este aliado supervisor para decir, ayúdame a mirar qué está ocurriendo acá, de qué lado, y ayúdame con darme, también sabe que yo estoy enamorada de More Time to Think, del libro Tiempo para Pensar, ayúdame a darme tiempo para que me piense. Yo creo que eso es la riqueza de la supervisión. Es un muy buen libro, lamentablemente no está en español, pero para los que hablan inglés se llama More Time to Think, o Más Tiempo para Pensar, de Nancy Klein, es un buen recurso. Y si no tienen el resumen, en mi libro de supervisión, que para todo esto hay un libro de supervisión que escribí, que explica un poco todo lo que estamos hablando hoy aquí. Y no sé, Patricia Iannone, si te animás vos a compartir, si tendrías que definir específicamente cuáles son las 3 funciones. Bueno, la que me cautiva a mí es la de apoyo, que tiene que ver con esto de compartir las emociones, qué nos pasa a mí íntimamente, esta emoción, ¿no? Y sentirme apoyada, tal vez por una metida de pata que cometí, tal vez por un error, por lo que sea, en una sesión de coaching. Entonces, esa es función de apoyo, de acompañar. Y también en destacar que en las 3 funciones hay paridad, somos pares, trabajamos entre coaches pares. Entonces tenemos esta función de apoyo que acompaña las emociones que tiene el coach. También está esta función normativa que tiene que ver con las normas éticas, qué puedo hacer, hasta dónde, inclusive los códigos de ética, ¿no? Los límites, hasta dónde, para empezar a conocer, aplicarlo también. Y la formativa, que la descubrí interesante, porque uno cuando escuchamos formativa es formación, aprendizaje, cómo el supervisor te puede acompañar a buscar nuevas herramientas, aplicar nuevos recursos, consultar, porque de la propia sesión sale lo que uno está aplicando, pero a veces también puede sugerir, y a mí acá me encantó, porque es todo lo que el coach no hace tan, entre comillas, permitido. Entonces, bueno, me cautivó mucho y tiene estas 3 funciones. Formativa, que tiene que ver con el profesionalismo del coach, del supervisor, perdón. Después, esta normativa, con estas normas, con el código de ética, cómo nos movemos dentro de los límites. Y la de apoyo, o la que me hace este acompañamiento emocional, como estoy, y dentro de la sesión pueden aparecer, a diferencia del coaching, que no tiene estas funciones. Perdón, me excedí un poquito. Aprovecho que hablaron, no, está perfecto porque dijimos que era una conversación y en eso estamos. Y aprovecho que habló Clara y Patricia, y bueno, Sandra dice que tiene poca conexión, pero con las 3, yo me tuve el placer dentro de los podcasts de ICF, que los invito a todos a que puedan visitar el canal de podcast de ICF. Tuvimos una hermosa conversación de ICF que salió este tema justamente de la importancia del apoyo en los dilemas éticos, en los procesos y en las sesiones, que con quién lo hablamos si no lo hablamos con un supervisor, porque como dijo Damián al principio, es una profesión, si se quiere, muy solitaria la del coach, que si no tenemos estos lugares de apoyo, ¿dónde nos apoyamos? Porque cuando estudiamos tenemos nuestros compañeros, pero en el momento que salimos a la calle nos hace falta este apoyo, y creo que es fundamental para toda la profesión, ¿no? Ahí levanta la mano el señor José Estrada. A ver, y después Andrés. Bueno, gracias. Traigo pregunta a todos los supervisores, especialmente a Damián. No he trabajado con un supervisor personalmente, pero sí trabajo mis inquietudes, mis dilemas, como dijiste, eventualmente mis conversaciones internas sobre situaciones éticas, problemáticas potenciales o reales con clientes, hipotéticas, las que sean. Pero no en el espacio de la supervisión. Utilizo otros recursos, desde inclusive la psicología, inclusive espacios de meditación, inclusive otras disciplinas que hago en mi vida. ¿Cuáles son las diferencias que vos crees que sería bueno resaltar en cuanto a una persona, un supervisor formado para coaches o un supervisor con otras competencias para el caso de asistir a coaches? Como recursos, digamos. Yo no creo que está buenísimo el tema de la supervisión,
pero entiendo que también las personas utilizamos distintos modos de tomar conciencia, ¿sí? También por eso creo que el coaching surgió como esa posibilidad para muchos en estos últimos 25 o 30 años, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con vos, de que hay diferentes maneras de desarrollar esa conciencia. A veces la puedes hacer si tenés terapia, como vos decís, o a través de mindfulness, de prácticas, o de otras conversaciones. Hay otros espacios y son muy válidos. Por eso la ICF, en la competencia número 2, que es el Coaching Mindset, cuando habla de espacios reflexivos, no nombra solamente, o ni directamente, ni nombra la palabra supervisión. Habla sobre espacios reflexivos donde se pueda crear esa oportunidad de aprendizaje. Entonces la idea es qué espacio cada uno utiliza, depende de cada uno, y yo creo que todos esos espacios son válidos. La supervisión es un espacio más. La diferencia también, y la ICF apoya esto, que tiene que ver con la idea de que el supervisor idealmente queremos que sea alguien que esté entrenado como supervisor, y que tenga distinciones de supervisión. Y todavía la ICF está recién ahora trabajando en un modelo de competencias. Justamente ayer tuve una reunión con Joel Girolamo, que es el director de investigación de la ICF, está trabajando con un equipo en desarrollar las competencias de supervisión, pues yo creo que eventualmente va a haber también, la ICF también va a tener su propia credencial de supervisión, está yendo en ese camino. Y entonces estamos hablando justamente de eso, de cuáles son las competencias, qué es lo que tiene que demostrar un coach, y cuál sería la diferencia entre supervisión y coaching al coach. Porque también alguien podría decir, bueno, si tenés todas las distinciones de coaching y las aplicás con otro coach, con eso es suficiente. Interesantemente, la ICF, ustedes vieron un documento que compartiste vos, justamente José, con todos, que es los alineamientos, los estándares de supervisión de la ICF, van a ver que hay una oración que dice que la ICF recomienda que los supervisores tengan entrenamiento, e inclusive para los nuevos coaches de equipos, esos coaches de equipos, el requisito para los supervisores de estos coaches para poder aplicar es que tengan entrenamiento y horas de experiencia. No puede ser cualquiera un supervisor de estos coaches para aplicar para la credencial. O sea, como que hay ciertos requisitos. ¿Por qué? Porque el supervisor que se está entrenado como supervisor tiene distinciones que le permiten, por ejemplo, lo que hablábamos antes de los 7 ojos, lo que hablaba Clara de usarse como instrumento, y otros elementos más. ¿Vos, Gerardo, querés agregar algo sobre eso? Y también Cris, que vio las manos levantadas. Saludos. Solo quería agregar algo que tiene que ver con esto, que es interesante, la pregunta que estuvo recién, que la base de la supervisión es la confianza con el coach. Y la base para mí, que lo que nos ha empoderado, es la vulnerabilidad que un supervisor se manifiesta con el coach, donde quizá otras personas en otras disciplinas pueden ver, pero no entender mucho de lo que está pasando. Entonces ahí me parece importante el tema de valorizar el entrenamiento, y un poco lo que dice Lidia, que nos enamoramos, es porque para mí la supervisión es el siguiente nivel del coaching, totalmente convencido, en cómo te transforma como coach y cómo te transforma para colaborar con los coaches para resolver todos estos temas y estos dilemas, ¿no? O sea, que pueda ser vulnerable, que pueda desafiar los límites profesionales que se impone, que pueda mostrarse abierto y que de alguna forma no hay jerarquías. Entonces me parecía importante, entre otras tantas cosas, ese tema que tiene que ver, y celebro lo que acabas de comunicar recién con respecto al trabajo de las competencias, que seguramente van a estar para abril. Nada más. Norma, ¿era con respecto a esto? Sí, Norma, ¿querés yo agregar quería- algo? Para todos sí, los que yo no saben, quería- Norma Perel es una de las fundadoras del capítulo y es mi mamá. Así que es un gusto que nos esté acá acompañando. Y Norma también es supervisora y contribuye y colabora en la formación de supervisores juntos en Bueno, español. yo estoy chocha de estar acá porque con mi corazoncito me encuentro con muchas personas que hace muchos años que no veía y que fueron alumnas mías y que trabajamos juntos, o sea que bueno, una alegría. Yo retomaría lo que dijo José con respecto a las distintas técnicas, distintas posibilidades más allá de la supervisión. Y yo quería comentar que justamente en la formación que tenemos como supervisores, vemos todas estas técnicas, o sea, vemos mindfulness, la Sí. posibilidad de trabajo corporal,
trabajo con cartas, o sea, la importancia de la reflexión y de la o sea, la meditación, por ejemplo, los ejercicios respiratorios, o sea que son todas herramientas que usamos también en supervisión. O sea que las tenemos en cuenta porque son muy importantes. O sea que, por esto que vos traías, José, ¿no? O sea que más allá de la supervisión, se pueden usar estas técnicas. Y en supervisión las usamos, justamente también. Incluso PNL llegamos, yo hice un trabajo. También, claro. ¿Cómo usamos la PNL en la supervisión? Seguro. Vamos a ser creativos, es un espacio creativo donde se puede usar el Exacto. arte. Sí, yo sé que acá También. tenemos Clara, ha hecho con Aida, con otros colegas también han presentado sobre creatividad y supervisión. Bueno, todavía hay mucho para hacer sobre supervisión. Es como que está empezando en Latinoamérica, está un poco más desarrollado en Europa, pero hay mucha oportunidad de desarrollo de la práctica como práctica. Así que ahí estamos todos colaborando y viendo a ver cómo, porque al final del día tiene que ver todo con nuestra contribución y colaborar para el desarrollo de la práctica profesional. José, veo que José tiene la mano levantada. Lidia quiere decir algo, después José y Cris tienen la mano levantada. No, Cris, está bien. Cris, José tiene la mano levantada. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Cris Bolívar desde Barcelona, España. Y soy MCC y soy también certificada por la EMCC como supervisora ESIA. Entonces, para mí, siguiendo con las distinciones que hacíais, hay muchas profesiones que ya tienen supervisión desde siempre. Aquí, por lo menos en España, en consultoría en desarrollo organizacional o el mismo psicoanálisis, es requisito imprescindible, ¿no? Ser supervisado y traer casos. Entonces yo creo que en coaching es más o menos lo mismo que otra profesión de complejidad. Y quizá hasta ahora se usaba más el mentoring. Yo la verdad es que hace 15 años que hago supervisión y cuando todavía ¿no? había que ponerle solamente el nombre mentoring, porque lo demás casi no se conocía, yo siempre he dicho que no sé lo que hacía, hacía una mezcla, ¿no? Porque para mí siempre ha sido mucho más potente, sin lugar a dudas, la supervisión que el mentoring. El mentoring siempre lo he considerado excesivamente técnico. En cambio, en la supervisión realmente entra todo. Creo que es mucho más potente por las tres funciones que tiene precisamente, ¿no? Y porque, bueno, al final lo que estás intentando es que el coach mejore en su ser coach y en su hacer coach. ¿Qué más se le puede pedir, no? O sea, es como que no haría falta nada más. Y obviamente como el coaching, porque yo tampoco comparto mucho estas distinciones a veces, ¿no? De la libertad que tiene la supervisión, quizá porque el estilo de coaching que yo hago, que es Essential Coaching, no trabajamos con objetivos, trabajamos con arte si queremos, o sea, es otro espacio, ¿no? Entonces ahí no hay tanta diferencia quizá. Pero lo importante para mí es que el supervisor no solo ha de estar formado, que está bien, como todo, ha de tener sus competencias y sus aprendizajes, pero también considero que ha de ser un coach de muy alto nivel, porque está interviniendo sobre el ser y el hacer del coach. Entonces, no solamente es algo que tiene que ver con la formación en supervisión, es igual, ¿no? Decir, bueno, un coach y se forma como coach ya es buen coach. Hombre, pues no. Tiene la formación, pero seguramente le hacen falta muchas más cosas, entre ellas supervisión. Pues en el ser supervisor creo que pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces ahí concuerdo que el nivel de supervisión tiene que ver especialmente con ya ser un coach experimentado que pueda hacer supervisión de coaching realmente, en profundidad, entendiendo bien lo que sucede, entendiendo bien la profesión, la industria incluso, y entendiendo bien una intervención buena y potente en coaching. Esa es mi opinión. Gracias, Cris. Ahí leo en el chat, Mirna, hacen varias lindas preguntas que tienen que ver con esto. Y entendiendo de que dentro de la supervisión se pueden utilizar las herramientas y habilidades que cada uno tiene. Ya hablamos de meditación, hablamos de mindfulness, hablamos de arte inclusive. Mirna pregunta, ¿cómo se distinguen los espacios? ¿Cómo distingo que estoy haciendo supervisión
y no estoy haciendo coaching, mentoring, Perdón, meditación. Maxi, simplemente me permito antes que se dé el espacio a la pregunta de Mirna, digamos, para que avance sobre esa. Cerrando los comentarios, yo lo que quería compartir, y coincidiendo con varias de las cuestiones, a mí las preocupaciones, y siempre celebro que ICF se preocupa por discutir, es decir, no por normar y regular. A mí lo que me ha dado ICF como comunidad, el valor de ser socio de ICF, es poder discutir todas estas cosas. Esto que dice Damián, bueno, yo creo que él lo ha vivido como doctor y como coach profesional, toda la historia de ICF, hay comunidades de práctica donde podés discutir, donde el director de educación, Joel, digamos, y todas las nuevas familias, dan mucho lugar a la conversación para distinguir estas cuestiones. A mí particularmente es una de las cuestiones que discuto en el ámbito de la ética para los coaches, para los mentores y para los supervisores, es que el proceso no se vuelva endogámico, es decir, somos coaches que nos hacemos todo al mismo tiempo, entonces nunca nos podemos separar de nosotros mismos, ahí es donde están mis mayores preocupaciones, es decir, cómo este coach de primer nivel, como mencionaba Chris, que ha desarrollado una carrera, llega a un momento donde las competencias le permiten separarse y empezar a separarse de cierta forma y poder empezar a supervisar a otros, y eventualmente también seguirá con sus prácticas. Pero ese espacio de conversación y de discusión lo permite ICF. A mi gusto, que en otras no conozco lo que pasa en el IMCC, sé que hablan mucho también de estas cosas, pero en otras organizaciones no está esta discusión. Y eso es lo que invito también a todos, y Damián, los recursos, las comunidades que veo, que se abrió la comunidad de supervisión, la comunidad de práctica de supervisión últimamente, bueno, que se involucren en discutir, en compartir y en saber para que estas definiciones que hoy nos van a estar compartiendo también puedan avanzar hacia una credencial, hacia unas competencias. Eso es lo que fue pasando con todas las credenciales, con los nuevos niveles de credencial para el MSC, el programa del Level 3, con el Team Coaching, y es lo que va a pasar con el mentoring también y con la supervisión. Así que simplemente ahí va mi preocupación, donde siempre no la combato, sino me gusta conversarla para poder distinguirla entre todos como comunidad. Gracias. Gracias, José. ¿Puedo agregar algo Lidia. a lo que dice José? ¿Sí? Lo que yo quería destacar, que también lo dijo Gerardo, es que somos pares. No hay uno que sabe más que otro, sino que lo que hacemos es reflexionar juntos. Y esa reflexión nos lleva a que el supervisor muestre también su vulnerabilidad, trayendo algunos ejemplos que pudo trabajar y que pueda ayudar al supervisado a darse cuenta de que también nos pasan cosas que les pasan a todos los humanos. Y otra cosa es, siempre nos cuenta Damián, que en Estados Unidos hay empresas que contratan a los coaches con la condición de que haya supervisión en la gente que contratan. Y lo quería traer eso, Dami. Sí, eso es una tendencia que también, particularmente más en Europa todavía que en Estados Unidos, que muchas compañías, el requisito para contratar a coaches es que puedan compartir con quién supervisan y por cuánto tiempo. Es decir, que la compañía no va a contratar un coach si no está trabajando con un supervisor. Y eso es más en Europa que en Estados Unidos, porque en Europa está más desarrollado la distinción de supervisión. ¿Por qué? Porque es obligatoria para todos los coaches en Europa, que son parte de la European Mentoring Coaching Council. Así que Mauro, ¿tenés un comentario, pregunta? Mauro. Hola Damián, ¿qué tal? Un saludo, un gusto estar acá escuchándolos. Ante todo quiero agradecer a ICF Capítulo Argentina por el espacio gratuito de poder participar y estar escuchándolos a todos ustedes con la experiencia que tienen en el recorrido. Así que quería hacer, antes de mis dos preguntas, justamente para vos, Damián, y también para los demás supervisores en particular.
quería hacer este agradecimiento en especial. La primera es una pregunta general y la segunda más bien particular. La primera de ella apunta a ¿con qué periodicidad, Damián, recomendás que un coach sea supervisado? Y la particular tiene que ver con, bueno, mi caso justamente, certifiqué el año pasado, estoy transitando mi camino para llegar a mi primera credencial, es mi objetivo de este año, y en tal sentido quería consultarle, tanto a vos, Damián, como al resto, si hay algún momento particular o alguna circunstancia en el cual debo justamente ya acceder a una supervisión. ¿En qué momento, para llegar a esa primera credencial, sugerís, recomendás que debería hacer justamente una intervención con un supervisor? Muchísimas gracias. Gracias por las preguntas. De acuerdo a la European Mental Coaching Council en Europa, y hay otra asociación que se llama AC, Association for Coaching, son dos asociaciones de coaching importantes, y las dos ofrecen certificaciones de supervisión y acreditaciones de supervisión, y hacen que todos sus miembros, como parte del código ético, hablando de ética, José, el código ético de estas dos asociaciones incluye la supervisión como una responsabilidad ética de la práctica del coach, como que es una responsabilidad ética tener supervisión. Y las dos asociaciones, la IMCC, que tiene los lineamientos, sugiere que el coach tenga supervisión, 1 hora de supervisión cada, creo que son 36 horas de coaching. Y por lo menos, y si no tiene 36 horas porque trabaja con pocos coaches, por lo menos una vez por cuatrimestre. ¿Sí? Entonces, esa es la periodicidad. ¿Cuándo empezar? Interesantemente, nuestra colega, muchos de ustedes conocen a Elena Espinal. Elena hizo una investigación junto con su colega Adriana Rodríguez, y ellos, que entrenan coaches por muchos años, separaron a sus estudiantes en un grupo que recibieron supervisión durante la formación de coaching y un grupo que no. Los graduados de programa que recibieron supervisión como parte de su entrenamiento como coaches, cuando tenían que trabajar, se sentían más seguros y se sentían más efectivos para poder hacer su trabajo y se sentían mejor preparados como coaches. O sea que eso es algo también que ellas están revolucionando un poquito el pensamiento de que la supervisión no tiene que empezar después de que la persona se formó como coach, sino incluirlo dentro de la formación de coaching. Justamente hoy estamos reunidos con Lidia, estamos hablando de la supervisión. 1000 formaciones de supervisión, de coaching, incluye la supervisión. Mentor coaching, todos los participantes tienen coaching, mentor coaching y supervisión, las 3 cosas. O sea que todos experimentan el trabajar con un coach para tener un modelo de coaching, un mentor coach que les dé feedback de sus habilidades, y un supervisor para hablar de lo que le pasa a ellos con sus primeras experiencias como coaches. Entonces yo creo que el momento es desde la formación, y eso es un poquito lo que Elena y Adriana están presentando, y yo estoy de acuerdo con ellas. ¿Sí? Lo estoy ahora también invitando, porque también las escuelas de coaching que lo puedan ofrecer también tienen una ventaja competitiva. Puede ser nosotros, desde la formación, ya estamos explicando la importancia que tiene la supervisión en la formación. ¿Chris? Perdón. Sí, en la línea que estabais comentando, nosotros también tenemos supervisión en la formación más que mentoring. El mentoring diríamos que es lo obligado, pero la supervisión, desde mi punto de vista, es lo importante. Y lo mismo, cuando se termina la formación, da igual. O sea, yo creo que la idea no es cuándo debería o no debería, sino que es en el propio camino que uno hace se da cuenta de que tengo dudas, antes de coger vicios, antes de pensar, ¿no? que quizá ya lo estás haciendo maravillosamente, cosa que no piensas cuando sales de una formación, obviamente. Pues para eso está la supervisión, como apoyo, como reflexión, como etcétera. Entonces, yo creo que cuando uno siente que puede, económicamente o por tiempo, pues ya está. Es seguir acompañado en el viaje a ser coach. Gracias, Cris. Y creo que todos respondieron la pregunta que empezamos a responderla no solamente por Mauro, sino que Mirna dice, ¿ser supervisor te hace mejor coach? Bueno, creo que está un poco respondida.
que se pregunta. Gerardo, como texto, Gerardo dice, a mi juicio, ser supervisado te hace mejor coach, ser supervisor sin duda te hace mejor coach. El coach evoluciona en parte por saber más, pensar de nivel a nivel. El supervisor por reflexionar más y sin condicionamientos ni vergüenza de mostrarse vulnerable, que tiene que ver con esto de los pares. Y ahí déjenme agregar una pregunta a mí que se me vino, es, si bien yo trabajo con mi supervisor, que es par, ¿qué es lo que tiene el supervisor que no tiene mi par, que no es supervisor, que me puede aportar? ¿Qué es lo que tiene el supervisor certificado para darme? Excelente pregunta, excelente pregunta. Yo creo que justamente al estar formado, ese espacio de reflexión sería la respuesta. Si la supervisión es un espacio de reflexión sobre la tarea, lo que el supervisor tiene es la oportunidad de darnos ese espacio para crear mayores niveles de conciencia sobre quién estamos siendo como coach, cómo estamos trabajando, qué es lo que no estamos viendo. Y creo que todos necesitamos desarrollar mayores niveles de conciencia a todos los niveles. Y también ser desafiados. Ser desafiados. A veces no nos gusta tanto ser desafiados, pero está bueno que alguien nos desafíe nuestros pensamientos. Por ejemplo, a mí me encantó recién cuando José estaba desafiando un poco la idea ok, ¿qué pasa cuando todo se queda dentro? Y yo creo que me quedé pensando, porque tiene un punto válido, que es cómo traemos cosas que están fuera de la profesión de coaching para enriquecer la profesión de coaching. Y me hacía acordar un curso que yo hice con Fernando Flores por un par de años, donde todos los que estábamos en ese curso éramos consultores, coaches, y él nos hacía leer libros de temas totalmente distintos, que no tenían nada que ver con nuestro trabajo. Y creo que hay un valor justamente en abrir un poco la cabeza y ver otras cosas, otros modelos, otras maneras de pensar, abrirnos a cosas de las que no estamos familiarizados para enriquecer nuestro trabajo. Entonces yo creo que también eso es un poco interesante, ¿no? Pensar que nuestro trabajo se puede enriquecer no solo desde la parte de supervisión, reflexionando sobre lo que ya sabemos, sino también abriéndonos a cosas que no conocemos, que pueden enriquecer nuestra práctica y nuestra manera de ver el mundo. Así que como desafiar los paradigmas que tenemos está bueno, aunque a veces es incómodo, pero es bueno poder tener también, que creo que es una de las funciones del supervisor, desafiar cómo estamos viendo lo que estamos viendo y ver lo que quizás no estamos viendo. Incluye también un trabajo, como dice Gerardo, de vulnerabilidad, que a veces es complicado, no es tan fácil, es más fácil decirlo que hacerlo, que sentirnos realmente, cómo abrazamos nuestras imperfecciones, cómo podemos validar o normalizar o ver eso que quizás no nos hace ver bien, porque siempre nosotros nos queremos ver bien, particularmente con nuestros pares. Entonces a veces en supervisión no nos vemos tan bien, porque vemos lo que no vemos, o lo que no nos dimos cuenta. Entonces a veces puede ser para nuestro ego como una herida narcisística, ¿cómo no me di cuenta de eso? ¿Cómo no lo vi? Pero bueno, les digo que eso no importa cuántos años de experiencia tenemos, nos pasa a todos, principiantes, intermedios, avanzados, siempre vamos a estar perdiendo algo que no vamos a ver, o que no vamos a prestar atención, y algo que necesitamos seguir aprendiendo. Yo creo que un poco para mí también está acá Norma, que es mi mamá, que es un modelo para mí, que ya todo el tiempo sigue buscando, sigue aprendiendo, y creo que eso es para mí algo que yo valoro mucho, que es un modelo para mí, que es, no importa cuántos años tengamos y dónde estemos, siempre cómo seguimos buscando la oportunidad de seguir creciendo y aprendiendo. Y creo que eso es lo que la supervisión ofrece también, es esa oportunidad de seguir aprendiendo junto con un colega. Yo lo que quería aportar es que se habla más del coach que del cliente. O sea, se habla de lo que le está pasando al coach. Y eso es muy importante, porque el coach tiene emociones, pensamientos, acciones, no sabe si lo que hizo estuvo bien o no. A mí me toca mucha gente que dice, no sé si es ético o no es ético atender al jefe de la persona con quien estoy viendo, y entonces esa reflexión, el solo hecho de conectarnos con esa persona, ese ser, ese coach,
que estamos hablando de él, de lo que le pasa, de lo que siente, nos enriquece muchísimo a todos. Gracias, Lidia. Me sumo a las preguntas, se me viene el adjetivo prácticas de Mauro. Mauro fue al hueso a decir, bueno, ¿y esto cuándo lo empiezo? ¿Cuántas veces lo hago? Bueno, Cintia hace 45 minutos en el chat preguntó, estaba esperando a ver dónde lo podíamos poner. Ella preguntó si se hace supervisión en procesos o conversaciones aisladas. Pues se pueden hacer las dos cosas. Obviamente hay un valor en el desarrollo de la relación. Lo que tienen en similar la relación de coaching, de mentor coaching, de supervisión, es la relación que se crea. Entonces esa relación crea confianza, vulnerabilidad, entonces es distinto cuando hay un proceso y que sabemos que nos vamos a estar reuniendo con nuestro supervisor cada mes por medio, digamos, por ejemplo, que tener una sesión cuando la necesitemos, que es otra posibilidad también, es decir, estar abiertos y en el momento que precisamos una sesión tenemos una conversación. Yo personalmente creo que es más valioso cuando es un proceso, ¿sí? Porque generalmente por ahí podemos tener algo en lo que estamos trabajando que nos estamos enfocando con nuestros clientes. A veces hay temas que recurrentes que pasan con diferentes clientes, entonces es bueno al tener un proceso, tener como un container, como algo que nos da seguimiento de lo que estamos haciendo. Pero también puede hacerse por conversaciones en vez de como procesos con la misma persona. José pregunta si encuentran más desafiante culturalmente hablando las sesiones de supervisión que una de coaching o está al mismo nivel. ¿Por qué no va a haber algunos de los supervisores que están acá que han estado más callados? Por ejemplo, Andrés, no te escuchamos a vos, no sé si quieres contestarla, o alguno de los otros supervisores que todavía no participaron, que quieran compartir. Se me ocurre que, como decía Damián, el supervisor, lo que da el supervisor es la posibilidad de acompañar al coach a otro nivel que no está viendo, a ese lugar. Y en el coaching pasa algo parecido, entonces desde el punto de vista del aprendizaje están en un mismo nivel, una conversación de coaching que una de supervisión. Lo que el supervisor tiene que tener cuidado es de traer a todo el sistema, porque si nos olvidamos un poco del trabajo del cliente que está acompañando este coach supervisado, podemos entrar en una conversación de coaching, podemos hacer coaching. Para poder hacer supervisión, tenemos que llegar a todos los espacios del sistema, y que el aprendizaje fluya, como al comienzo mencionó Damián, que sea un aprendizaje para el cliente, para el coach supervisado y para el propio supervisor. Entonces, si eso se cumple, estamos en un espacio de supervisión, que es un aprendizaje, pero si uno lo compara con el aprendizaje en un sistema solamente de coaching, nos estaría faltando parte del sistema, pero el aprendizaje tiene la misma validez y la misma potencia. No sé si... Gracias, Andrés. Norma, ¿había levantado la mano? Norma, ¿querés decir algo? Sí, o sea, a ver, retomando esto que dice Andrés, me parece muy importante el tema del contexto. O sea, el desafío que tenemos como supervisores creo que también tiene que ver con hasta dónde tomamos el contexto y hasta dónde no. O sea, tener en cuenta el contexto es también tener en cuenta qué es lo que está pasando a nivel mundial, con la ecología, con el cambio climático. O sea, cómo puede llegar a afectar, más allá de la organización, de la familia, del contexto familiar, de organizacional, más allá de eso, ¿cómo tomamos este tipo de situaciones? Porque éticamente también tiene que ver con nuestro ser, digamos, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros en relación a estos temas? Y yo creo que es como esta exigencia de formativa, digamos, ¿no? Nuestra formación como supervisores, creo que es de un nivel diferente a la formación de coaching. O sea, yo la sentí, por lo menos a mí me aportó, y la siento de un nivel superior, diferente a cuando tuve la formación de coaching. O
sea que a ese nivel el desafío es que nos tenemos que seguir formando permanentemente. El coach también se tiene que seguir formando. El tema es que a veces no se sigue formando, o sea, ese es un problema. Pero lo ideal es que se siga formando. Y bueno, la supervisión es una posibilidad, digamos, ¿no? Formativa también. Esto Gracias, quería no. agregar. Cris, tenía la mano levantada, no sé si quedó de otra pregunta o querías, perdón, aportar algo. No, sí, bueno, yo ya, quien me conoce ya sabe que puedo hablar mucho, pero yo espero a que me deis el turno, si no, aquí Es un somos placer muchos para escucharte hablar y para opinar. No, quería, bueno, una cosa fundamentalmente, se está hablando de entre pares, la vulnerabilidad, ¿no? Que en ciertos países se habla mucho de ello. Y yo creo que tampoco es tan así, ¿eh? Igual que no hay par entre el coach y el coachee, al final el coach tiene poder, se le paga para algo y tiene un rol a jugar. Otra cosa es que le pueda devolver el poder al cliente. Yo creo que en la supervisión pasa lo mismo. Yo, por ejemplo, personalmente, pues la verdad es que no buscaría como supervisor a alguien que se acaba de salir de una formación de coaching, por ejemplo. No sé, sí, algo podría reflexionar probablemente, pero no sé si me serviría tanto. Yo creo que el supervisor estamos diciendo que va más allá, que tiene una experiencia, una trayectoria, una forma, etcétera, ¿no? Y eso también le otorga poder. Otra cosa es que como seres humanos somos todos iguales y además hemos pasado por la experiencia, somos coaches también, no solamente supervisores. Y como coaches, ahí sí, somos de coach a coach, pero hay algo más que eso. Y creo que ahí también está la responsabilidad del supervisor. Como bien decíais antes, ¿no? Quizá el coach no se formó más, quizá no tiene una carrera de base ¿no? que le ayude a ser buen coach, etcétera, pero como supervisor yo creo que ya estás en otra obligación, por así decir, ¿no? En otra responsabilidad, porque necesitas ver cosas que el coach no puede ver tal vez, ¿no? O le cuesta de ver porque está metido en la sopa. En ese sentido, creo que hay que hacer diferenciaciones, matices, lo cual no implica que obviamente se trabaje desde la humildad y desde que también soy un coach como tú. Gracias, Cris. Ya casi entrando en la recta final de esta hermosa conversación. ¿Puedo redondear mi pregunta? Que siempre me queda así, perdón. Pero para profundizar un poco ahí, que con la experiencia que tienen muchos aquí, me pasa que por suerte he evolucionado, yo siento una evolución en la carrera en distintos tipos de clientes que fui accediendo, ¿sí? Y en la evolución y en el compromiso, citando lo que decían Damián y Norma, nuestro código de ética nos llama, y las credenciales, a seguir formándonos, digamos. Es decir, si no estás comprometido, probablemente no estés dentro de esta conversación, formándote, pensando, etc. Pero decía si la conversación cultural desde la supervisión es más compleja. Si uno, dado por ejemplo lo que ha pasado en estos últimos 2 o 3 años con la explosión de la virtualidad, porque ya existía la virtualidad, inclusive hasta el coaching por teléfono para otros, pero bueno, digamos, todo el auge de las plataformas y demás, y las conexiones, nos ha permitido a muchos conseguir clientes en muchos lugares. Independientemente del idioma, el coaching, por la curiosidad, por sus competencias, nos permite más rápidamente conectarnos desde el nivel del coaching, entiendo yo, con un cliente. En la supervisión, reflexionando sobre lo que ustedes traen, me parece que sería más complejo, digamos, de acuerdo a cómo expandas el sistema que mencionabas, Norma, ¿no? Es decir, la ecología de la conciencia misma, de si yo me siento, por ejemplo, íntegro, completo, en salud, bla, 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 en mi propio sistema, mi propio ecosistema, o estoy hablando de una cuestión desde mi barrio, desde mi ciudad, desde mi país, desde el mundo, digamos. Veo que ahí culturalmente, hasta lo que decía Cris, digamos, la persona más formada tiene desde el valor de la supervisión otro tipo de preguntas y otro tipo de reflexiones que ofrecernos. Y cuando si no conoces, a mí me pasó tener clientes de la India, y me cuesta mucho, digamos, más allá de que el coaching es similar, la India es un sistema súper complejo.
en sí mismo, por toda su cultura, su infinidad de idiomas, dialectos, más allá de que hablen inglés. Ahora, si no te metes en ese sistema, supervisar a alguien en la India, debe ser muy complejo, me imagino yo. Desde ahí un poco es mi inquietud cultural, ¿no? Es decir, cómo se aborda esa complejidad. ¿Puedo aportarte algo ahí, José? Y gracias por aclarar la pregunta, porque me parecía súper interesante. Acuerdo contigo que cuando ampliamos mundo y nos encontramos con otros mundos, que no es solo el nuestro, tomamos más conciencia de las diversidades que ya teníamos, porque mi vecino también es diferente de lo que soy yo, y creemos que somos muy parecidos. Cuando hice la formación, uno de mis compañeros de supervisión es justamente de la India. Y fue una experiencia muy interesante, donde ahí el proceso de trabajar juntos nos ayudó. ¿Te acordás de Saban, Damián? Yo al principio decía, Dios santo, este hombre, ¿por qué es tan cortante? ¿Por qué todo? Me decía, bueno, no sugarcoating, no me vengas con cositas bonitas, decímelo directo. Y yo decía, ¿qué le ocurre a este ser? Desde la sorpresa más que desde la crítica, era cómo nos acercamos, y creo que es con quien más hemos compartido y hemos expandido nuestra mirada. Nos ayudamos a entender lo que no lográbamos comprender por vivir en culturas diferentes. Entonces, volviendo a, ¿es más desafiante? Yo creo que nos lleva a diferentes desafíos de comprender la diversidad y no solo ponerla como una palabra linda. Mi vecino no es como el señor de la India, el del señor de la India no es como yo. Entonces, nada más me hace un grado de conciencia que también hay una diversidad, que es como cada coach fue formado. Y yo a lo mejor desde mi formación como supervisora digo, ¿qué está haciendo? Eso no es coaching. Y no es ahí el espacio donde estamos, es cómo está sirviendo a su cliente con otro abordaje. Entonces creo que a mí me pone más en contacto con mi propia humildad. De no soy siempre yo la que sabe cómo son las cosas. Si es más desafiante, no lo sé. Creo que ambos lo son. Y en relación con eso también creo que hay una función de la supervisión de trabajar y explorar esos temas, que tiene que ver con la sensibilidad que pueda tener el supervisor de reconocer e identificar cuando eso puede ser un punto ciego para el coach. Y la diferencia cultural puede ser algo obvio, como la parte de etnicidad, pero también puede haber otras diferencias, no solamente de países o lenguajes, también puede haber diferencias de orientación sexual, de habilidad, de religiones, otras distinciones que también culturalmente son interesantes explorarlas. Yo creo que el supervisor, eso es uno de mis temas preferidos también, es el tema de diversidad. Y es como muchas veces no las vemos, se nos pasa por alto, es como que es un punto ciego. Yo creo que supervisión esto es muy interesante poder explorar cuáles pueden ser esos puntos ciegos que el coach no está viendo trabajando con su cliente. Y en la relación del supervisor con el coach de otras culturas, como dice Clara, no sé si es más o menos complejo, pero hay un nivel de complejidad, esa es la razón por la cual, José, el supervisor también tiene que trabajar con un supervisor, porque también al supervisor se le puede pasar algo relacionado con las distinciones de por pertenecer a diferentes culturas. Algo interesante que pasa es que, por ejemplo, las formaciones que yo hago, todos los estudiantes tienen que practicar. Y cuando yo hago estas presentaciones de supervisión, ofrezco, cuando termina la clase, si alguien quiere tener sesiones de supervisiones gratis, de supervisión, si quieren participar y se benefician teniendo sesiones gratis de supervisión con los estudiantes del programa. Y cuando terminé de hacer un programa en Rumania, para el capítulo de ICF Rumania, ofrecí eso para el programa que hago en inglés. Después el grupo es virtual, es global, ¿sí? Como Clara estaba en un grupo en inglés, lo mismo que el de Patricia era en español, pero era gente de todo el mundo. Pero tuvieron la posibilidad de trabajar con estos coaches de Rumania y todos salieron fascinados. Sí, hay complejidad, fácil no necesariamente, pero creo que cuando hay un interés en aprender de las diferencias y abrazamos las diferencias en vez de asustarnos por las diferencias, creo que es donde puede haber mayor oportunidad de aprendizaje.
Creo que al final del día esta pregunta que José, que haces, que tiene que ver con todo el trabajo del supervisor, tiene que ver con cómo aumentamos nuestro nivel de conciencia. Y eso es lo que a mí personalmente me encanta, porque yo como coach, como supervisor, estoy trabajando con otras personas para que ellos puedan aumentar su nivel de conciencia en sus vidas, para que eso los lleve a nuevas posibilidades de acción. Pero nosotros también tenemos que estar abiertos a cómo nosotros seguimos creando mayores niveles de conciencia para nuestra propia vida. Y para seguir viendo qué es lo que nosotros no estamos viendo y hacia dónde tenemos que prestar atención. Damián, y aumentando el nivel de conciencia creamos futuros distintos. Y hacia ahí los quiero llevar en este final. Para ser estrictos un poco en el tiempo, que nos quedan 10 minutos con la promesa que hicimos de conversar 1 hora y media. ¿Qué futuro? Ya no le pregunto a Damián, le pregunto a todos los grandes coaches y supervisores que nos trajo esta conversación, que yo estoy maravillado y agradecido. ¿Qué futuro se está creando o somos capaces de crear para la supervisión? Y a la vez, a mí me pasa que para mí la supervisión es algo relativamente nuevo, y el amor de base es el coaching. Entonces, ¿cuál es el futuro que estamos creando o que pueden ver ustedes de la supervisión, y cómo eso eleva o puede ayudar o crecer a la profesión de base de todos que nos ha nucleado acá, que es el coaching? Gracias, Max, por esa pregunta, porque me parece que es una pregunta perfecta para cerrar la conversación de hoy. Y yo creo que, como bien dijiste, Max, no sé mucho de supervisión. Bueno, casi la mayoría de las personas no saben mucho de supervisión en Latinoamérica, y en Estados Unidos de a poquito la gente está más familiarizada, pero creo que por esa razón, con las personas que han sido entrenadas como supervisores, por mi programa y otros programas también, no solamente mi programa, estamos desarrollando una red de supervisores de Latinoamérica y España, en la cual también, no la llamamos Latinoamérica y España, la llamamos Red de Supervisores en Español. Y en esta red de supervisores en español tenemos colegas de todo el mundo que hablan español con el objetivo de desarrollar esa conciencia. Y ahora estamos organizando una conferencia. Aprovecho que está acá Gerardo y Andrés, que son los organizadores de esta conferencia, que va a ser en abril del mes que viene, gratis. Ahí pusieron los datos en el chat. Y gracias, si pueden poner la información, gracias Gerardo por ponerlo. Y estamos buscando una partnership, colegas, uno de los capítulos de Latinoamérica que quiera colaborar con nosotros, y estamos trabajando, revisando con la posibilidad de que el capítulo ICF Argentina sea justamente el que colabore con nosotros. Estamos viendo la posibilidad de ofrecer CCUs, pero ICF Global y European Mentor Coaching Council, las dos asociaciones, están apoyando este evento. Así que nuestro objetivo es visibilidad. Así que justamente, Max, haya mayor entendimiento sobre qué es la supervisión y cómo funciona, y con ese objetivo estamos ofreciendo esta conferencia de 2 días, gratis, y que tienen, muchos de los que están acá van a estar presentando, y que tienen como objetivo justamente traer visibilidad y que todos tengan una experiencia de supervisión. Vamos a dividir a todos los participantes en pequeños grupos, y todos van a participar en supervisión grupal, donde van a tener una oportunidad de experimentar, porque hoy hablamos, pero es distinto hablar que vivirlo. Entonces creo que hay también un valor de experimentarlo. Entonces en la conferencia vamos a tener una oportunidad de experimentar qué es la supervisión. No hablamos hoy, pero puede ser individual, uno a uno, pero puede ser grupal también, donde un grupo de coaches se reúnen con el supervisor y van trayendo los casos y lo van discutiendo y explorando todos juntos. Así que ahí también es el 14 y 15 de abril, y la página, más allá que está en el chat, lo digo para los que lo están viendo grabado, redsupervisorescoaching.com. Ingresen ahí y van a tener toda la información. Imagino que se van a poder registrar ahí directamente para poder ser parte de este futuro de la supervisión. Norma, tenés la mano levantada. ¿Te quedó levantada de antes o había algo que querías agregar antes de terminar? Le quedó la mano levantada. Me quedó levantada, perdón. No hay problema, no hay problema. Aprovechamos y le dejamos el cierre, en realidad, a quien quiera dar unas palabras de cierre. Creo que Alberto tenía una pregunta, Max.
Alberto. por ahí y Cris tiene la mano. Levantó. Bueno, Alberto y Cris. ¿Alberto? Tenés el micrófono. Ahí está. Ahí está, sí. Bueno, no, era una pregunta con respecto a esta charla que se había dado con respecto al abordaje de distintas culturas, ¿no es cierto? Y lo puse en el chat, y porque es algo que pienso, que desde la subjetividad del individuo es muy difícil abordar a alguien con una cultura diferente, muy diferente, como la India. Yo tengo el caso, trabajo con angolanos, y su conformación, sus historias de vida y cómo se han ido conformando como individuos, no nos permite sintonizar de manera tal que podamos ajustar algunos detalles que tienen que ver específicamente con lo cultural. Entonces el ser en el otro se complica mucho, porque yo puedo ser como yo en el otro, pero ser como el otro me resulta muy complicado. Yo te puedo sí, Lidia, cómo no. decirte, que nosotros trabajamos mucho con metáforas. Sí. Y la metáfora nos ayuda muchísimo a acercarnos más y más a gente de otras culturas. No, pero sí, pero tiene que interpretar el otro la metáfora que le hago. Yo sé que trabajan con metáforas porque me formé en tu escuela. Entonces, sí, la metáfora es fundamental cuando hablamos de alguna manera en una misma sintonía. Si hablamos, yo le puedo hacer o armar una metáfora a alguien que vivió en guerra civil hasta hace 10 años, y mi metáfora pueden ser muy lindas, pero... Bueno, puedo hacer una metonimia en lugar de una metáfora que serviría para el hecho lo mismo. Eso me suena que esto es para otra conversación. Claro, sí, seguramente. ¿Por qué? Estamos abriendo en vez de cerrar. Que tiene que ver con la diversidad y el cierre. Yo creo que estos temas, algo importante que yo considero, también para ir cerrando, es que en la supervisión, los supervisores, lo que yo creo es que tienen responsabilidad. Yo creo que tienen más responsabilidad que los coaches, en términos de desarrollar esa conciencia en sí mismos y en los otros, y necesitan estar actualizados, necesitan poder desarrollar sensibilidades para poder reconocer, por ejemplo, estos temas culturales y cómo se trabajan. Necesita tener herramientas para poder navegarlos. Y creo que esto es uno de los temas también de futuro, o sea, la tecnología, ese es otro tema que a mí me apasiona, que es que todos los supervisores tenemos que ver cómo los coaches nos vamos a estar relacionando con todos estos temas de diversidad cultural, de tecnología, cambio climático. Son todas tendencias que necesitamos reconocer, identificar, navegar, trabajar, y bueno, hay mucho para hacer con todos estos frentes. Damián, propongo un cierre que sea, porque Cris tiene la mano levantada, Mirna también, entonces le voy a dar la palabra a Cris. Después les voy a compartir pantalla un segundo antes que hable Mirna, para contarles el beneficio que tienen todos aquellos que hay muchos que ya saben, que tenemos un pequeño beneficio que viene de la mano de la ICF Global, y luego le dejamos el cierre a Mirna, con quien tuvimos el placer de que también nos acompañe. Cris. Sí, yo solamente quería destacar respecto al cierre que proponíais, que para mí la importancia que está, no sé si está adquiriendo, pero que poquito a poquito, ¿no?, va siendo más presente la supervisión. Para mí lo importante es especialmente, o me gustaría por lo menos, que el coach tuviera más consciencia del trabajo personal y profesional que tiene que seguir haciendo siempre, porque a veces cuando se habla de supervisión parecería que el supervisor se tiene que seguir revisando y supervisando, y necesita un supervisor porque el coach de alguna forma no lo ha estado haciendo. Pero es que el primero que tiene que hacerlo es el coach, volviendo a esto de otras herramientas, ¿no? O sea, si como coach no te estás formando, no estás estudiando más, no estás trabajando contigo mismo, no estás abierto al mundo, a la cultura, a los cambios, ¿qué estás haciendo como coach? O sea, para mí es grave. Entonces, si a través de la supervisión los coaches van tomando más conciencia de su
responsabilidad como coaches, pues para mí ya será algo muy bienvenido. Gracias, Cris. Gracias. Les voy a compartir pantalla para que ya quede también en la grabación y los invitamos a que, bueno, dentro de las 48-72 horas posteriores a este evento, verificar tu asistencia y recibirás un correo electrónico a la dirección registrada acreditando con tu CCUs. Y además, tienen un promo code que para renovar la membresía anual o para asociarte, les vamos a ofrecer este promo code para obtener $50 de descuento. Así que ahora muchos en estas fechas estamos renovando membresías y con ese código de ARG SPC 23, cuando damos la renovación, ponemos este código y vamos a tener $50 de descuento. También gentileza de ICF Global que nos ha brindado esta posibilidad a todos aquellos que fueron parte de esta hermosa conversación. ¡Qué bueno! Así que hasta con regalos, no solo nos llevamos toda esta conversación, sino nos llevamos un hermoso regalo. Le dejo la palabra final a Mirna, Damián y yo, por mi parte, Maxi Cabane, les agradezco haber sido parte de esta mesa. Para mí fue un placer ver tanta gente con tanta experiencia, a quien yo respeto y sigo y admiro, así que mi agradecimiento desde ya. Mirna. De nuevo, gracias a Damián, gracias a los supervisores que se sumaron a esta conversación, gracias al equipo en especial, no en especial a ninguno, a todos en realidad, gracias Jorge Bruseta, no te nombré antes, por el trabajo que haces en la difusión, en los flyers, en estar atento a todos esos detalles. Roxy, gracias por tu cordialidad al atender a todos aquellos que se quieren credencializar y acompañar algunos procesos. Sabemos que a veces la página ICF parece no ser amigable hasta que uno empiece a entender la lógica. Así que gracias a Roxy por el trabajo paciente que hace, a todos. Y a ustedes por haber venido, por haber preguntado, por haberse animado a estar en una conversación donde todos tenemos algo para aportar. Muchas gracias. Buenas conversaciones, buenos resultados para todos. Un 2023 llenos de éxitos. Esto recién comienza. Tenemos más para compartirles en el futuro. Los esperamos. Y les pedimos que nos ayuden a difundir, a esto de ser socios de ICF. ¿Qué te puede dar ICF? Un montón. ¿Qué le puedes dar vos a ICF para que ICF sea de mayor valor para los que siguen? La ICF que yo conocí siendo estudiante hace ya 2 años no tiene nada que ver con la ICF que hoy se muestra al mundo defendiendo la profesión y tenemos más espacios para el crecimiento. Damián, gracias. Sí, gracias. Los esperamos en la próxima. Claudia, que llegaste ahí, gracias también por acompañarnos con toda tu experiencia. Gracias. La psicóloga que a veces mira contenidos y da sus opiniones desde esas distinciones. Gracias. Les invitamos a que entren gracias, ahí. Damián, gracias. Hasta la próxima. ICF.ar, entran a la videoteca y van a ver esta grabación y la de muchos otros que tienen muchísimo valor para que puedan seguir disfrutando de lo que nos da ICF. Gracias. Gracias a todos. Adiós.